Señor. Ay, me parecía mi pastora. ¿Vio ese saludo? Ah, Muchas bendiciones del Señor. Feliz de estar aquí otro viernes compartiendo con ustedes la palabra del Señor, aprendiendo junto con ustedes acerca de las letras rojas de nuestro amado Señor Jesucristo. santo. Aprendiendo, ¿verdad? En lo que enseñamos, aprendemos. Así es. Y felices aquí de estar con mi team de hoy. Nos hace falta una Ay, Yari, allá, pero no debes estar fuera de aquí. nunca. Pastora, salude a su pueblo, a su rebaño. Bendiciones del Señor a todos aquellos. ¿Dónde está la cámara? ¿Cuál es mi cámara, Unifermerán? Ahora sí, muchísimas bendiciones del Señor. Para mí este tema y este día va a ser de gran regocijo. Esa es la realidad. Hablaré sin tapujo, por fin, un tema de las letras rojas, porque es necesario quitar lo que tiene que ver con la contaminación. Y a veces ciertamente edificamos, pero cuando nos toca desarraigar, derribar, demoler y destruir, como que hay una sensación de que, ¿y qué es lo que están haciendo? ¿Y por qué hablan así? Y este tema demanda justamente, cuando vamos a hablar del fariseísmo con el que vivimos, necesitamos quitar toda careta, toda hipocresía y tratar las cosas como son, sin miedo. Así que este tema va a estar así como sin miedo. Bendiciones Santo. y Dios bendiga a la morena bella que está de este lado, la que le va a dar saludo a ustedes ahora. Bendiciones, gente. Esperando en Dios que este tema sea de bendición, un tema confrontativo para todos. Creo que es para todos, porque todos en algún momento hemos sido hipócritas, todos en algún momento hemos sido fariseos Y no hemos empezado. y charlatanes. Entonces, nada, esperando que Dios siga moldeando nuestro corazón. Amén. Y sin más preámbulos, arrancamos con la letra roja del día de hoy, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 6 al 12. Te escuchamos, locutora agradable. La voy a leer en tres versiones, perdón, sí, en tres versiones. Primero la Reina Valera y dice así. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En la Nueva Traducción Viviente dice, atención, les advirtió Jesús. Oigan eso. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Para la gente que quiere estar hablando bonito todo el tiempo y lo que no quieren como que a veces las cosas se sepan. Atención. Fue un anuncio que él dio, no fue bajito que lo dijo ni para que no lo escucharan. Sí, porque que esta gente, aquí hay unos niveles de protocolo que se quiere establecer, que están Exacto. fuera del orden del carácter de Jesús. Pero sigue. Entonces Jesús le dijo, al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Y en la última que voy a leer es la versión del mensaje. Dice, pensando que los estaba regañando por olvidarse del pan, discutieron en susurros qué hacer. Jesús sabía lo que estaban haciendo y dijo, ¿por qué todos estos rumores preocupados acerca de olvidarse del pan? Bebés creyentes, ¿aún no te has dado cuenta? ¿No os acordáis de los 5 panes y de las 5,000 personas? ¿Y de cuántas cestas de pedazos recogiste? ¿O los 7 panes que alimentaron a 4,000? ¿Y cuántas cestas con las sobras recogiste? ¿Aún no te has dado cuenta de que el pan no es el problema? El problema es la levadura, fariseo, saduceo. Entonces lo entendieron, que a él no le preocupaba el comer, sino enseñar, y hablaba del tipo de enseñanza farisea, saducea.
Ay, santo. Quedamos en un acuerdo que ibas a seguir. Este tema está muy fuerte. Sí, ellas quieren que yo empiece. Yo no quiero empezar, no. Yo quiero ver lo que van a decir ellas. Aquí, Yo me voy siempre a la parte práctica y teórica para que podamos tener un contexto dale. rápido. La levadura es un fermento, también llamada fermento. Está compuesta por hongos microscópicos que se encargan de realizar la descomposición de distintos alimentos. Me llamó mucho la atención que la levadura produce la descomposición de ciertos alimentos. Y Jesús les dijo, guárdense de la descomposición de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Y si entramos un poquito más en contexto para saber quiénes eran los saduceos y los fariseos, ellos eran la clase gobernante de los judíos en Israel. O sea, ellos eran ¿cómo se dice? Ellos, el Sanedrín, la Corte Suprema, ellos eran los que manejaban toda la parte política y religiosa de Israel. Los saduceos eran más de la política, ellos estaban más involucrados en todo lo que tenía que ver con Roma y toda esa cosa, y casi no le hacían caso a la parte religiosa. Pero los fariseos eran los que estaban constantemente entre el pueblo, ¿verdad? Pendiente a que el pueblo cumpliera con la Torá, a que el pueblo cumpliera al pie de la letra con cada rito, con cada mandamiento estipulado por la ley mosaica, por los 5 primeros libros de la ley, que son la Torá, ¿verdad? Lo que compone la Torá. Entonces, los fariseos eran los que estaban constantemente detrás de la gente como los policías del tránsito aquí, que donde tú des un mal paso ellos aparecen. Así eran los fariseos, pero ellos estaban muy pendientes también a la ley oral, no solo a la ley escrita. Entonces, por eso fue que todo lo que Jesús hacía para ellos representaba un murmullo, un cuchicheo, un problema, porque Jesús estaba cambiando totalmente lo que ellos entendían como correcto o perfecto dentro de la ley. Yo creo que más que Jesús estarlo cambiando, Les estaba enseñando cómo se hacía. Jesús estaba dándole sentido Exacto. a la razón de la Torá, a la razón de las palabras, al espíritu de las palabras. Jesús estaba revelando lo que la Torá todavía tenía oculto. Exacto. Jesús vino a decir, ustedes escuchan que se ha dicho ojo por ojo y diente por diente, ahora yo os digo. Jesús vino a darle un sentido correcto a lo que el entendimiento de ellos en ese momento le incapacitaban de ver. Porque hasta ese momento, recuerden que la mente humana era enemiga de Dios. Estaba ajenos de las promesas, ajeno de la vida de Dios. Ellos intentaban acercarse a Dios a través de obras, a través de guardar, a través de lo que hacían, pero no podían mantenerse sin pecar. Por eso es que la Biblia misma dice en el libro de Romanos que aquel que guarda toda la ley, pero se falta en un punto, se hace culpable a toda la ley. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos en este momento, pienso yo, es traer un contexto de qué tipo de mente tenían ellos. Exacto. Desde qué óptica ellos enseñaban. O sea, ellos tenían a la revelación delante y ellos querían venir a enseñar la revelación. Ellos tenían al Rey de Reyes y Señor de Señor, al Creador de todo enfrente, y ellos querían decirle a Él cómo tenía que hacer la cosa. Igualito que nosotros en este tiempo, señores, que queremos decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer con la gente que Dios quiere hacer. Uno de los grandes problemas de la humanidad, no, dejemos a la humanidad por su lado. Uno de los grandes problemas de la iglesia es ese, que el creyente cree que tiene derecho de decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Entonces, cuando estaba escuchándote leer, y estaba observando la escritura en Mateo 16, llama mi atención la palabra corromper. O sea, la levadura tenía como un sentido. ¿Qué era qué cosa? ¿Qué era lo que hacía? La levadura descompone los alimentos. Fíjese algo. Cuando tú tomas algo y lo descompones, decomponer, es como exponerlo a... ¿Cómo se llama esto? A microbios. Exacto. Porque a una descomposición que al final va a terminar en una degradación.
Y mientras yo leía, miraba tu vaso. Si yo ese vaso de agua, yo le echo 2 deditos de cianuro, el agua va a estar. Sin embargo, el cianuro va a tener un efecto que es que se descomponga, es que se vuelva venenoso y al final enferme. Los fariseos del día de hoy, porque yo no te voy a hablar de esto, no de tono. No, ya salimos de... Vamos. Ese fue el contexto. Ya ellos, mira, ellos se quedaron ahí en el capítulo 16, vamos a hablar de ti y de mí. Nosotros que vivimos en la tertulia de querer decirle a Dios lo que tiene que hacer a través de errores. Porque ¿con qué los fariseos ejercían su profesión de hipócrita? Con la palabra. Era con la palabra. Con la palabra. Era con el señalamiento del otro, de lo que el otro tenía que hacer, de lo que tenía que hacer, de lo que tenía que hacer. Y Jesús le mandó un cuchillo cuando él dijo, mira, haz lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, una de las primeras señales de la hipocresía que llevamos dentro es que somos expertos en demandar, en decirle al otro lo que tiene que hacer cuando nosotros sabemos que no lo estamos haciendo. O sea, nosotros sabemos, le decimos al otro, no es que tú tienes que ser sincero, pero tú eres sincero. No, es mentira. Le decimos al otro lo que tiene que hacer. Y el fariseísmo se encarga justamente de esto, de contaminar las verdades bíblicas con sus opiniones personales. Y si usted lleva eso al tiempo en el que estamos, ¿cuánta gente está contaminando lo que dice la Biblia por lo que ellos opinan? Opina el otro en lo que viene un razonamiento diferente a mí. Gracias. Por eso que hay que aprender de la palabra. Porque si ellos con la palabra nos contrarrestan y nosotros no sabemos la palabra, entonces vamos a caer en eso y vamos a ser igual que Le ellos. vamos a decir amén a todos. Fíjate, y vamos un poquito más lejos. Saber la palabra, Jafre, yo te diría que hay que ir a un grado más elevado, que es entenderla. Porque todos, la mayoría de personas estamos utilizando las palabras como fuente de información, donde las personas escuchan, pero todos escuchan ¿qué? Lo que dice la Biblia. Ahora, ¿cómo la persona se va a dar cuenta que su interior está siendo contaminado con lo que el otro está hablando? ¿Qué te produce lo que tú escuchas? ¿Cómo tú sabes que lo que tú escuchas no cae en una doctrina de error? Porque los fariseos juraban y perjuraban que ellos tenían la verdad absoluta, que ellos eran los que estaban conectados con Dios. Ellos tenían la revelación del momento, ellos tenían la Torah, ellos tenían la aprobación, tenían la autoridad, estaban en los lugares de renombre. Pero el gran problemita de esa gente era que les fascinaba decir lo que había que hacer y ellos por dentro eran sepulcro blanqueado, no por fuera. Porque que a Dios a veces no le interesa que la gente vea lo que tú tienes, para que tú te des cuenta a dónde tú eres capaz de llegar. Ajá. O sea, a veces, si Dios pusiera una pantallita para que nosotros mostráramos No, su amor. los niveles de contaminación, de perversidad, de perversión que tenemos dentro, nosotros andáramos casi siempre arrepentidos ante la gente. Ay, Señor, perdón, me dado en el pecho. Pero Dios se reserva el derecho de no mostrarle a nadie lo que solamente Él ve de ti. Para dejarte en tus aguas de que tú seas de esos que le dice a todo el mundo lo que debe ser correcto, pero tú no lo tocas ni siquiera con un dedo. Usted estamos oyendo. Sí. O sea, el fariseísmo comienza cuando tú le dices a una gente, mire, es que usted hizo algo malo, pero tú se lo hiciste a otro, aunque no fuera ese, lo mismo. O sea, es esa capacidad que tú tienes de montarte en la posición de maestro para tú demandar que otro haga lo que tú quieres enseñar, cuando tú no tienes responsabilidad ante ti mismo y ante Dios de por lo menos tratar de hacer lo que con tu boca tú le estás diciendo a otro que haga. Por eso es que estamos llenos, de gente farisea. Pero también, pastora, Mira el contexto, vamos a este contexto que me llamó mucho la atención, Marjorie. ¿Cómo comienza el tema? ¿Tú sabes cómo comienza el tema? ¿Cómo? Que a los discípulos de Jesús se le olvidó el pan. Exacto. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted. Exacto. ¿Quién le ha dicho a usted que usted tiene que comer pan cuando ya usted está lleno de él? Ellos estaban con Jesús. Jesús era el pan de vida. Ujú. O sea, ¿tú te crees que se olvidó ahí fue casualidad? No fue casualidad. A ellos el pan no se le olvidó por casualidad. Jesús necesitaba, para enseñarnos el tema como era, que esto pasara. Porque a veces hay cosas que
caminando con Jesús, viviendo en Él, la vas a ver como innecesaria. No la vas a recordar a tiempo. Y ahí es donde viene el otro al señalamiento tradicional. No porque a Dios se adoraba así. No porque es que tú tienes que hacerlo así. No, es que tú tienes que vestirte de esta forma. Usted sabe realmente por qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo. Yo creo que nosotros necesitamos ponerle un zipper a nuestra boca para empezar a como que a rebobinar de por qué Dios permite que esta gente venga a este lugar de esta manera. Porque a veces la excusa perfecta es ver el despliegue de lo que va a salir de tu corazón, de los errores. Porque cuando vas a la doctrina, que es Cristo mismo y su verdad, te das cuenta que nada de eso aplica. Así es. Pero también veo, pastora, el tema de la levadura. Cuando Jesús le dice, guárdense de la levadura, en primer lugar me encanta porque Jesús siempre le hablaba en términos que ellos manejaban constantemente. Ellos sabían el pan sin levadura, el pan con levadura. Ellos entendieron inmediatamente lo que Jesús estaba diciendo. Pero él le decía, guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. O sea, que hay levadura de la que tú no te tienes que guardar, porque Pero la es levadura horrible. tenía un propósito. Pero oiga, lo veo como guárdense del orgullo de ellos. La levadura en esta parte lo veo como el ego de ellos. Las doctrinas de ellos lo hacen engrandecerse y igualito. son los que más oran y son los que más saben y están en las entradas de las puertas orando. Orando están en público, lugares orando en Facebook, Que lo vean. orando. para orar, Para porque que lo los vean. saduceos estaban en el gobierno. ¿Cómo? Los saduceos estaban en el ¿Los gobierno. políticos en la le llaman para orar? política. Perdón, sigamos. No, ¿por qué perdón? Por eso fue que te hice la advertencia antes de entrar. Son cosas que nosotros necesitamos tratar Así es. con las intenciones correctas y adecuadas para poder discernir cuando porque el programa de hoy no se trata de que el otro es fariseo, sino cuando tú No, te puedes exacto. volver uno. Ujú. Cuando yo me puedo volver uno, tenemos que cansarnos de las prédicas donde yo le hablo al otro y la prédica no me habla a mí. Así es. O sea, Jesús está buscando que nosotros analicemos cuál es la contaminación propia con la que Él le diría a otro, cuídate de ella, cuídate de esa que está ahí, que viene con apariencia de que sabe enseñar la Biblia, pero por dentro es un lobo rapaz. ¿Usted sabe lo que es un lobo? Un lobo desde que huele sangre quiere atacar a la oveja. Entonces Jesús da ese tipo de advertencia porque está interesado en que nosotros observemos lo que está dentro para no menospreciar la obra con la que tenemos que trabajar. O Definitivamente. sea, nosotros caemos en el fariseísmo cuando el micrófono nos gusta más que el arrepentimiento, se lo voy a decir así. Nos volvemos fariseos cuando nos sentimos con la necesidad de decirle a tal del camino, es que hay que hacer esto, es que hay que hacer aquello, es que hay que hacer lo otro. Pero usted sabe que usted detrás de cámara es un fiasco. Entonces resuelva su fiasco y entienda de qué se trata la verdad. Cada vez que Dios me hace examinarme, yo quisiera bajarme de la palestra de la enseñanza. Claro, claro. O sea, y déjeme decirle, yo estoy consciente que por gracia Dios me ha colocado aquí. Esto no es una obra, pero el conocimiento de la realidad del pecado nuestro le quita a usted el estar apuntando al otro para menospreciar al pecador. Ojo, una cosa es usted señalar lo que la Biblia dice que hay que señalar, los perfiles, lo que yo te decía a ti detrás de cámara. O sea, una cosa es tocar perfiles y otra cosa es usted utilizar su veneno disfrazado de espiritualidad, colocado desde la enseñanza de la Biblia para usted dañar intencionalmente a alguien. No, definitivamente. Una parte de la levadura también es usar la palabra para matar a mi hermano. O sea, la palabra, en primer lugar, a la primera persona que la palabra debe organizar es a mí. Ujú. O sea, no Pero es que estamos muy rápidos para ir a enseñar cuando ni siquiera nosotros sabemos coger clases. no, para yo utilizar la palabra para tirar puya.
No puedo usar la palabra, ponerla y decir, eso le pega a fulano. O sea, Y si de así esa no se manera- trabaja la palabra. Y si de esa manera es que la gente la puede entender. Por eso dice, cuídense de la levadura de ellos. Hagan lo que ellos le dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Por eso hay que entender la palabra, como decía la pastora, porque si tú no entiendes la palabra, tú te vas Pero la palabra se entiende. ¿Tú sabes cómo se entiende la palabra? Comenzando. comenzando. Porque hay gente que le tiene miedo a la Biblia Es y que prefieren escuchar lo que dice otra persona. hay muchas personas que en esta hora Jesús, a través de su palabra, les dice, ¿de quién te alimentas? ¿Qué Exacto. pan es el que estás llevando? ¿Tú sabes por qué ellos no se lo olvidó? Porque ellos se le olvidó el pan de Egipto. Esto representaba algo bien interesante espiritualmente hablando. Aquí había un recuerdo. Aquí había algo que ellos estaban acostumbrados a hacer año tras año. Esta era la remembranza de cómo Dios los sacó a ellos de Egipto. Sin embargo, tú te das cuenta que en una de las escrituras ya Jesús ha revelado que Él es el pan de vida. Esta gente sabían que andaban con el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Quizás no lo sabían textualmente, pero ellos tenían que decir, es que este me da vida. Es que escucharlo a Él hablar alimenta mi ser. Es que el estar cercano a Él le da sentido a lo que yo he perdido. O sea, Jesús era alguien sin ningún tipo de... O sea, Él no encajaba No encajaba. en esa parafernalia religiosa de ese entonces. Jesús se sentaba con publicanos y pecadores. De hecho, a los escribas y a los saduceos que él le decía, ¿a ustedes quién lo está mandando a mirar la paja del hermano? ¿Ustedes saben por qué? Porque una de las características más grandes que tiene el fariseísmo es que te haces experto en mirarle la paja del ojo al hermano, no al prójimo. Pero- Al hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque la característica de aquel que se siente en la posición del juzgar es esa, descalificar a través de lo que la Biblia dice. No, pero la Biblia dice que tú debes de hacer esto, la Biblia dice que tú debes hacer aquello, y si también la Biblia dice, vete, aprende lo que quiere decir, misericordia quiero y no sacrificio. En el mismo contexto donde Cristo le dice, ustedes, ¿quién lo manda a mirarle la paja del ojo del hermano? Es que Jesús le dice, y ustedes no aprendieron que lo que quiere decir misericordia es lo que yo quiero y no sacrificio. O sea, hay gente, señores, que tiene todos los títulos. Hay gente que tiene doctorado, son querubines, son serafines, son médicos, son teólogos, son de todo. Tienen todos sus títulos habido y por haber, pero no se han inscrito en la escuela de la misericordia. Esa escuela no le interesa. Esa no la quieren aprender. La que quieren es, hay gente que sabe cantar. Mira, hay gente que dura haciendo técnica vocal para aprender. Pregúntale a esa que está. Cuando empiezan a soplar la cosita, porque no quiere que se le quede el tono. Sin embargo, a la hora de acuchillar con la boca, porque tienen un ataque de ira, no sé, ahí no aprenden misericordia. ¿Por qué? Porque la escuelita que les interesa no es la que Jesús dice debe interesarnos. Entonces seamos balanceados. El fariseísmo te hace trabajar para lo de afuera y descuidar lo de adentro. Eso, señal de que estoy en el fariseísmo, cuando me dicen canta, canta, canta y no me ayudan a enderezar lo que de adentro se tiene que enderezar. Cuando me dicen ven a servir en la puerta, ven a hacer cosas y no se aseguran de que yo pueda perdonar al que me pisa cuando entra rápido el pie en el templo. Eso pasa. ¿Por qué ustedes están calladas? Voy a hacer silencio. No, yo estoy bien pendiente a lo que usted está diciendo. Me interesa. Bueno, yo estaba así, a mí me decían canta, canta. y te supo, ¿verdad? Sí. No hay que hablar más. Ustedes no tienen que saber. Déjate de cantar, amiga. Y tú sabes la gente que en lo que ella está en el proceso, porque es verdad que tiene un vozarrón. Sí. Dios mío, mi marido dice, cuando ponen a la morenita a cantar, se armó el desreperpero en esa iglesia. Así dice Pedro, por ponerte un ejemplo. Pero ¿qué requiere que la morenita cante con la esencia que se necesita? Que ella sea guardada de la levadura, de la gente que le va a decir, ay, ¿no te han dicho, Jeffrey? Sí, ay, pero en esa iglesia no valoran tu talento. ¿No te lo han dicho? Yo hasta lloro. Yo hasta lloro, porque imagínese. Ay, Jeffrey, si no te están usando, no te dicen. Y lo grande es cada vez que, espérate, Tranquila, es que no entienden tu talento. Y las veces que ella me pasa el mensaje, pastora, me invitaron a cantar, usted no va a cantar nada, vaya, aprenda a arrepentirse. Sí. Ay, pero... No, porque después se incomodan con uno. Sí, real. El pique con uno, no, que la pastora no me deja hacer.
Paz, me El llama tema mucho, es la levadura, señor. me llama mucho la atención algo que leo aquí. Quiero compartir, dice. Los saduceos a menudo estaban más preocupados por la política que por la religión. Ignoraron a Jesús hasta que comenzaron a temer que pudiera atraer atención romana no deseada y alterar la situación de ese momento. Fue ahí cuando los saduceos y los fariseos dejaron de lado sus diferencias, se unieron y conspiraron para matar a Jesús. Si dos gente enemiga del... O sea, ellos no se soportaban, señores. doctrinas totalmente Meta opuesta. distintas. Los fariseos, la resurrección existe y los saduceos, eso es del diablo. ¿Y sabe qué hicieron? En el momento en que necesitaban unir propósitos, se hicieron buenitos Pero, por amigos. o sea, eso Señores, significa- la levadura es una cosa terrible. Las veces que tú dices, no soporto a fulano, pero desde que alguien le hace algo a ese fulano y ese alguien te lo hizo a ti también, Pero es que la tú sabes lo que levadura- tú haces, coge el teléfono, mira, y tú supiste, tú no querías hablar con esa persona, tú no querías, literal, tú no querías, tú no la soportabas, pero ya tienen algo en común, su enemigo, Y nos llamamos para orar por esa persona. y tú todavía te tienes que decir que por orar por esa persona, en serio. La levadura no funciona sola. A la levadura hay que echarle algo para que funcione. Exacto. Para que crezca. Sola no funciona. O sea, Eso sube cuando está. Entonces, en unión. cuando suceden cosas así, manita, mira, Dios te bendiga. Tú no sabes. No, yo le Entonces, cierro el empieza. teléfono. No, Marjorie, porque hay que Claro orar. que sí. Que se vaya a orar. Hay que orar. Ay, Dios. Miren, algo que me llama la atención aquí es en Mateo 16, voy a leer un poquito, dice, los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Al pasar al otro lado. Hay lugares a donde Dios te va llevando que pueden llevarte a ti a una posición donde tú sin querer puedes ser contaminado. Y tú tienes que orar a Dios para que te dé la capacidad que Jesús le dijo a los discípulos tenían que tener. Jesús le dijo, estén atentos y guárdense. Dos palabras que necesitan discernimiento, que necesitan sabiduría, que necesitan inteligencia espiritual. La atención, señores, en este momento es algo que está en peligro de extinción. La atención es algo a lo que Jesús le ponía mucha importancia. Porque yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué tú no viniste en esta era? O sea, ¿por qué él no vino en la era de la... Señores, ustedes saben lo rápido que se hubiese acabado esto. Con un solo video de Jesús se convierte el mundo entero, con uno solito de él. Pero él no vino en el tiempo de la cámara. A Jesús no le interesaba nada de esta fuñenda que nos tiene loco a todos nosotros. A él no le interesaba nada de eso, señores. Jesús no era un pro yo. A él no le interesaba el ego, a él no le interesaba la gloria de los hombres. Los fariseos vivían dándole gloria a los hombres. Usted quiere una gente farisea, vaya y mírelo cómo se comporta. A los fariseos le encantan decirle a la gente por delante, wow, qué gloria y qué poder. Y cuando dan la espalda son los primeros que atacan, que golpean, que acuchillan. Y necesitamos arrepentirnos de esas prácticas. Usted pensaba que yo le iba a decir, necesita arrepentirse. No, todos nosotros hemos sido fariseos en un momento del camino. Y el estar sensible a esto nos puede dar iluminación para lograr esto que Jesús dice. Estén atentos y luego guárdense de eso que les hace a ellos ser hipócritas. Y ese es el terreno en el que vamos a entrar. ¿Qué es la hipocresía en la que ellos estaban? Este fin de semana se estaba celebrando las madres en República Dominicana. No sé cuándo van a pasar este video. No me voy a estresar con eso. Cuando lo pasen en el video, en la semana que estaban celebrando las madres, vamos mi esposa Angelina y yo a comer algo. A ellos le dio ese domingo con que querían sacarme. No, nosotros los domingos no hacemos culto en el Día de las Madres. Lo hacemos un día antes o simplemente esa semana no lo hacemos. Porque dejamos que los padres puedan llevar a las madres fuera de sus lugares cotidianos. El mundo ya tiene tanta presión sobre las madres, sobre la casa, y no hay tiempo casi para poder compartir. Entonces, un tiempo donde nosotros aprovechamos para que la iglesia también adquiera vida a través de compartir. Eso fue un anuncio de Eclesia.
En fin, estábamos caminando, íbamos a comernos algo de desayuno, que eran casi las 12 del día. Y yo no sé, Angelina dijo algo y yo la miro y le digo, ¿tú sabes qué es hipocresía? Y Angelina se ríe y yo soy inquietada a buscar la palabra hipocresía en el original, señores. Fue como que si me alumbrara por primera vez la conciencia de lo que realmente eso significa. A veces le decimos hipócrita a alguien, pero no tenemos la comprensión de qué tan dañino es ese papel, qué tan peligroso es hacer el papel de que yo hago algo que yo no hago. Qué difícil es el papel de aquel que dice que es adorador porque canta. Vuelvo a darle a los adoradores. Oliver está, mira, pero no de adentro. El maestro que le gusta enseñar, pero luego, o sea, los 5 ministerios. El pastor que dice, yo amo la oveja, pero lo que te gustan son la lana. Dios, qué duro. Boom. O sea, qué duro es el papel de yo soy un predicador para hablarle porque amo a Cristo, pero lo que me interesa es lo que Cristo me va a dar a mí. Se oye un grito, Canta esa canción. un lamento, Cántala, Gemma. un sollozo. ¿Cómo dice? Mucha gente está alarmada. ¿Tú sabes por qué? Porque hipócrita es un actor Ajá. que toma el carácter ajeno de alguien. Personificación. Y cuando tú lo miras desde un ángulo así, ¿cuántas veces la fachada de nosotros hacia alguien, como los fariseos, fue actuar algo a través del juicio, a través de la crítica? Pero lo que por dentro está saliendo no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos profesando de boca. Entonces, la hipocresía es algo de lo que tenemos que librarnos. ¿Usted sabe por qué? Porque tiene un problema. Y es que nos enseña a vivir tanto de actuación que al final tú te crees el papel. ¿Usted no ha visto esos actores que no pueden estar sin hacer una película y después se encuentra con un vacío existencial porque no tienen vida? Porque vivieron tanto el papel que le dieron para que representara, que se olvidaron de encontrar su propia esencia en lo que ellos eran fuera de ese papel. O sea, nosotros no somos ministerio, nosotros somos seres que funcionamos a través. Hay gente, señores, que va a ser tentado a dejar que el ministerio se vuelva tan importante en su vida que se le olvide de vivir. Y solamente sepan ser ministros en el altar, pero cuando se bajan de ahí y tú tienes que hablar con ellos, tú dices, qué bueno que se acabó este evento, porque no soporto a esa predicadora. ¿Tú te imaginas lo que me pasaría? Yo creo que Señor, líbrame, por favor. Pero eso pasa. O sea, eso pasa. ¿Quién no ha tenido la experiencia de lidiar con un ministro y tener que bajar la cabeza y decir, Señor, yo no quiero volverme eso? Vivieron tanto el papel de echar fuera demonio que se le olvidó que tenían que tratar de no volverse el mismo demonio. Dejaron de sacar demonio, pero cuando pasaron por el lugar, la identidad que dejaron, ¿cuál fue? Entonces, ese es el peligro. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes cuídense. ¿A quiénes? ¿A quiénes se lo dice, Señor? A los discípulos, a los que tienen carácter enseñable. A los discípulos, no a la multitud. Desarrolla eso y dame un poco de tu agua. A los discípulos, no a la multitud, porque había muchos que lo seguían, pero habían 12 que eran cercanos. Entonces, las enseñanzas de Jesús, no todas, eran para todos. Él tenía una multitud. Y yo creo que esta parte, nosotros tenemos que estar bien conscientes de a qué lado pertenecemos nosotros. Si nosotros somos parte de la multitud, si nosotros somos simplemente seguidores por panes y peces, si nosotros solamente estamos donde hay señales, milagros, prodigios y maravillas, si nosotros solamente estamos donde haya mucho ruido, si nosotros solamente queremos estar donde esté el ministro de más auge del momento, o sea, esa es la multitud. Esa es la persona que no conoce al maestro, que no intima con el maestro, que no pasa tiempo con el maestro y que necesita de otra persona para ser alimentado.
Al contrario de los discípulos, que ellos estaban con el maestro constantemente, por ende recibían la explicación hasta de las parábolas. Y él le decía, a ellos no se lo explico, pero a ustedes sí. Entonces, ellos llegaron a hacerse tan cercanos a Jesús que esa parte quizás oculta para la multitud fue muy abierta para ellos. Entonces, qué importante, digo yo, volvernos discípulos de Jesús. No estar solo en el ruido y en la multitud y en la muchedumbre y donde haya más gente, donde sea la iglesia más grande. No. Qué necesario es estar en el silencio con Jesús, ser enseñados por Jesús. Fíjate. Abrir la palabra y aunque yo no entienda nada, en algún momento Él me va a enseñar. No, Marjorie, no. Vamos a poner la cosa como es. Cuando usted no entendía, espérate, mira, me voy contigo. Cuando tú no entendías la Biblia y yo no era tu pastora, ¿tú sabes lo que tú hacías, mamacita? ¿Qué? Tú me llamabas, Paz. Mire, yo no entiendo esto. ¿Usted me lo puede explicar? Yo no era tu pastora en ese momento. ¿Tú estabas en otra iglesia? Sí. Entonces, no vamos a permitir que la gente crea que puede autoenseñarse. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios dejó 5 ministerios. Esto no es a lo loco. Una pregunta. Hay 5 ministerios encargados de hacer su función ministerial. Es que hay personas que se excusan diciendo, es que yo no entiendo la palabra. Yo Busca un maestro que se lo tampoco. Yo Una no la entendía. pregunta. Y yo fui enseñada. Y Ahí es donde pienso vamos. por usted y luego puedo sentarme ahora sola y abrir la Biblia y la entiendo. O sea, y todavía sigo aprendiendo del que me la quiere enseñar bien. Mi pregunta. Tú llamabas a la pastora y ella no era tu pastora. ¿Dónde estaba tu pastora? A ti no te importa. Esa cosa Eso. pasa. No me corten eso, ¿eh? Perdón. No se atrevan a cortar eso. pastor? Muy A ti no te importa. ¿Dónde estaba? Permiso. Irrespetuosa. Farisea. Hipócrita. ¿Dónde estaba tu pastora? Señores, Dime. esas cosas pasan fuera de cámara y en cámara. Muy buena pregunta. Ella en ese momento estaba en un proceso de entender cosas que veía y no sabía cómo lidiarla. Y sus llamadas constantemente era, pastora, pero aquí dice la Biblia esto, y ahí venía el carácter de Dios a través de las escrituras a enseñarle. ¿Tú te crees que yo conocía a Marjorie así? No, mamacita, la palabra de Dios ha hecho vida en esta mujer que está al lado mío. La ¿Por qué? pastora lidió con todo. Ella lidió hasta con mi litio. Entiendo, o sea, cuando me le dio litio, le subió, fue en mi casa. O sea, yo puedo decir que ella puede dar testimonio no solo de la mujer que está en el altar, sino con la que vivió, que fue en mi casa. O sea, ella no fue a visitarme, su marido me la dejó. Me botaron. El marido me dijo, por favor, necesito que se la lleve 2 semanas y haga algo con ella. Ay, mi amor. Pero vaya a ver si los frutos, la palabra no lo dio. Es bien importante esto porque hay muchas personas ahí que van a escuchar esto y tienen que tomar la decisión de si quieren seguir en el show de la multitud. Exacto. Ustedes saben por qué ustedes están caminando muchas veces como caminan. Porque a ustedes no les interesa lo que dice la Biblia. A ustedes les interesa andar detrás de gente. A ustedes les interesa los congresos. A ustedes les interesa el aparataje. A ustedes les interesa el humo que dice que la gloria de Dios está ahí. Y como eso es lo que a ustedes les interesa, ustedes no están caminando bajo el manto que caminaban estos 12 hombres que estaban ahí. Fue a los discípulos, no fue a la multitud que Jesús les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En la multitud Jesús hizo los milagros. Ujú. Habló de Eso lo que es lo que quiso. ¿Entiendes? Pero en el secreto grande. Jesús formaba, en el secreto Él enderezaba, en el secreto Él ponía la cosa donde tenía que ponerla. A la gente de Él, a la gente que en el secreto, dígase, los que vivían la instrucción, porque Él era la instrucción. Exacto. Entonces, hoy día tenemos que tomar decisiones radicales de si yo quiero seguir siendo multitud o yo voy a pasar en el 2024 a ser discípulo, sentado a los pies de la palabra de Dios para que ella me instruya y me enseñe, aunque sea a través de un maestro, a través de doctrinas, a través de enseñanzas que no sean para ponerte a brincar ni para profetizarte a tu yo. Porque de eso tenemos que hartarnos ya. Cada vez, sálgale corriendo al profeta que empieza a hablarle de usted, para usted,
y de lo grande que tú vas a ser. Porque eso quiere decir que el corazón de usted está lleno de ídolos y que Dios le puso a un profeta falso Que enfrente. salga corriendo el que me profetice casa, carro. Sí. No, jamás. Jamás. Lo bueno es que, Por eso que lo pasa, bueno es que por eso, vienen. aquí. Y no vienen esos profetas. Aquí, no, es que al final, cuando tú necesitas que la levadura no esté en tu corazón, tú no encuentras, porque lo grande del caso es cuando un fariseo viene y se te pone al lado, lo fácil que te deja contaminar, porque ese fue el problema de esta gente. O sea, Jesús le dijo, cuídense de lo que ellos tienen, de lo que ellos dan. Entonces, ¿por qué es tan fácil la propagación de la contaminación? Porque no es Cristo ni su enseñanza lo que gobierna, lo que impera, lo que prevalece, lo que me interesa, lo que yo quiero seguir, lo que yo quiero buscar. Lo que busco es aparataje, apariencia de piedad, pero el corazón está lleno de corrupción. Y lo sabemos y a veces no nos importa. Entonces, ¿usted cree que la iglesia de Cristo, la verdadera, la real, la vid verdadera, tiene nada que ver con mafia, tiene nada que ver con trueque, tiene nada que ver con transacciones? No, mi hermano, a Dios, el del cielo, el que está allá arriba, el gobernador de lo que de verdad tiene vida, ahí no entra nadie a lo loco. Nadie va a entrar ahí a lo loco a hacer lo que quiere. Entonces, es necesario que nosotros entendamos en este contexto lo que le pasaba a esta gente. ¿Cómo se volvieron eso? ¿Cómo ellos permitieron que de volverse alguien que vigilaba la Torá, porque eso era lo que ellos hacían, se volvieron esto? Una de las cosas que viene a mi mente es, ellos perdieron la oportunidad de poner las cosas que tenían valor en el lugar correcto por la apariencia que le daba lo que en ese momento ellos tenían. ¿Qué tenían? La famita de pertenecer a un gremio, Exacto, este es mi círculo. Un grupito. un grupito. círculo. Y ese grupito tenía la ley. A ellos lo invitaban y ellos enseñaban de la ley. Y la ley no estaba mal. El problema era el corazón de ellos. Claro. Porque por eso es que Jesús le dice, lo que ellos dicen está bien, está perfecto, pero lo que ellos hacen no. Y es bien interesante ese escenario en el que Jesús hoy nos trae a reflexión a nosotros. Porque, como dije empezando, esto no es con los 12 hombres que estaban allá, no, esto es con lo que estamos vivos aquí y respirando. Si el Señor en este momento nos mirara, ¿de qué lado tuviéramos nosotros? ¿Del de los discípulos o del de los fariseos y saduceos? O sea, ¿cuál sería el lado al que Jesús aconsejaría? ¿Qué fueran las palabras que él directamente nos diría? A sus discípulos le dijo, cuídense de ellos, pero a ellos le dijo, ustedes son una camarada de víbora. Sepulcros O blanqueados. sea, ustedes son ustedes aman, mira, a ustedes les gusta orar en público. A ustedes les gusta hacer convocatorias para que la gente lo vea. Sentarse adelante. A ustedes les gusta estar adelante en los primeros lugares. A ustedes les gusta que la gente lo vea. Ustedes son unos fariseos. Esas características me tienen que poner a temblar a mí. Porque cada vez que usted busca el primer lugar, cada vez que usted lo que proyecta es su propio nombre, cada vez que usted vive por su reino y para su reino, ya usted está cásimente en el contexto de un sepulcro blanqueado. Entonces necesitamos manejar bien las intenciones ¿de qué? Del corazón, no otra cosa. O sea, usted tiene que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a mirarme, a ver dónde yo me he vuelto un actor o una actriz. Pero incluyendo la mucha santidad, me explico. Incluyendo el yo soy más santo que todo el mundo. Porque es que hay personas, yo desde mi propia experiencia, el problema mío era con que lo que yo leía en la palabra no era lo que yo estaba viendo en el lugar que estaba. Entonces yo sentía cierta discrepancia, ¿verdad? Dios tuvo mucho. Ay, qué lindo lo estás diciendo, pero ¿por qué tú lo estás diciendo bonito? Discrepancia. Yo Tenía un misma. conflicto interno, completo. Ay, por favor. Entonces, yo digo que Dios tuvo mucha misericordia porque a pesar de eso, siempre sentí que Él me guardaba. Siempre sentí que aún en muchas cosas que pasaban ahí yo no participaba, pero era porque Él me guardaba. Yo no lo entendía. Y yo, pero ¿por qué yo no paso al frente? ¿Por qué vienen profetas y yo no dejo que me pongan la mano? ¿Por qué yo no hago esto? ¿Por qué lo que se supone que debo hacer no lo hago? Pero
ahora yo entiendo que era Dios guardándome de mucha de esa levadura que estaba en ese momento, Ujú. en ese lugar, que yo no lo entendía. ¿A qué yo quiero llegar con esto, pastora? Que hay salida. O sea, lamentablemente, yo siento que los creyentes últimamente, porque trabajo con redes sociales y veo mucho en las redes sociales, y nos hemos encharcado en el bendito círculo de solo criticar lo que está mal, pero nadie hace algo bien. Entonces, si tú solo criticas lo que está mal, da un paso y muestra cómo se debe hacer. Entonces, no es solo decir, ay, pero es que todos son falsos, todos hablan mentira, todos roban, todos hacen esto. Eso no es cierto. Pero entonces, yo soy testigo de que hay un remanente así chiquitito, que yo lo encontré porque Dios tuvo misericordia, que es, tú sabes, que le sirve a Dios de la manera correcta. Entonces, así como hay muchas personas que quizás están en lugares que dicen, es que no hay para dónde ir, sí lo hay, siempre lo hay. Lo que hay que tener también como el deseo de no ser parte del montón. Mira lo que dice, te voy a decir por lo que tú Yo estás quiero diciendo. decir algo, por favor. Déjame leer este versículo, Jafre, para que ya vaya, no, vaya, tú misma quizás cierre. Mira lo que dice aquí. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí se da un factor primordial, es el que quiera hacer la voluntad de Dios. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, Dios no lo va a dejar en confusión. Abba no lo va a dejar perdido. Abba no lo va a dejar expuesto solamente a lo falso profético. Abba no va a permitir que usted y su corazón se pierdan en todo ese show, porque él dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá. Y al conocer si la doctrina es de Dios, vas a empezar a encarar la situación como debes de encararla. Vas a empezar a experimentar de verdad la presión psicológica que viene de no te muevas, no te vayas, cuidado, te va a secar, te van a maldecir, es que te fuiste, bla, bla, bla. Nadie seca un árbol a quien Dios ha Nadie seca. determinado darle vida. Olvídese de eso. O sea, el Señor Jesucristo y su poderío Así es. está donde está su palabra y su voluntad. Y eso no es una sola congregación. Eso es donde están los hijos a quien Él ha lavado con su sangre. Amén. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es, ¿qué quieres? Si tu oración es, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, y se está viendo. Señores, ustedes han estado en escenario duro. El escenario de la transformación es duro, Sí. eso no es cómodo. Ujú. O Bastante. sea, mire, déjeme decirle, aquí se habla bonito, pero cuando usted está rajado dando gritos, porque Dios le está diciendo a usted que no quiero que hable así. Eso es como hacer dieta. Salí a buscar. Esto es como hacer dieta. Las personas que hayan hecho dieta en su vida van a entender lo que es la transformación. Porque ¿qué es un cambio? Uno hace una crisis como hasta de una persona que está dejando la droga. Eso dice mucho la Sí, es la cierto. ministra Guille, dice mucho, la que dirige la alabanza en este lugar. Abstinencia, Hay ¿verdad? y de abstinencia. Cuando a ti te lleva, por ejemplo, una iglesia como esta, aquí no hay, aquí, perdónenme, yo no le monto show a nadie, aquí es que hoy la palabra de Dios obligada. Hasta los niños. Si no, pregúntale a Jaciel. O sea, eso es lo que se vive aquí. Aquí no hay un show montado, aquí tú no te vas a encontrar un domingo con que, espérate, vamos a poner humo, luces. Tú no te vas a encontrar un profeta un domingo Un aquí. mito. Nada. Mm-mm. Aquí es Biblia y el Espíritu de Dios. Simple. Amén. Y cuando tú te ves que tú quieres salir corriendo, porque lo que te están es dando Biblia en la mañana, te conecta con otra gente y viene Biblia que te da. Tú quieres chismear un chin con otro, no, pero es Biblia que te sale. O sea, tú estás resguardado por la palabra. Tú haces una crisis. Que tú quieres salir para de donde doña Juana. Y tú dices, pero esto es injusto. No, la transformación duele mucho, de verdad, duele bastante. Señores, yo buscando googleando, vi que decía tipos de levadura y yo me detuve y vi que había la levadura de la inmoralidad, levadura de la maldad, la levadura de la vida pasada, pero hubo algo que me llamó la atención
Y aquí dice, levadura, el reino de Dios. Lucas 13, 20, 21. Volvió a decir, ¿a qué comparar el reino de Dios? A una. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Refiriéndose a la levadura del reino de Dios, o sea, que dejes que la palabra de Dios se haga viva y eficaz en ti. O sea, la levadura yo la tengo como la falsedad, como una hipocresía, como un papel, y era lo que la pastora decía ahorita, que hay personas que hacen películas y cuando están solos, ¿cómo se sienten? ¿Por qué? Porque hicieron un papel, no vivieron la realidad de su vida. Entonces, Una de las cosas más difíciles, ya, Freisy, que yo creo que nosotros, o sea, el choque que es cuando tú dices, es que yo no soy lo que digo que soy. yo, O sea, yo me acuerdo una noche yo hablando con Jafrey que me hizo una literal, o sea, es que no, es que yo no soy, no, Jafrey, que no eres tú, es el Señor que lo va a hacer, no, es que yo soy un hipócrita, no, es que el Señor es que lo va a hacer, o sea, ese llevar, ese despertar que conlleva ver tu realidad para que tu realidad no se vuelva tu verdad, tal como el capítulo 1 de Transformada. Cada uno de nosotros lo ha vivido y quizá usted se empiece a escuchar esto en esta noche y diga, Dios mío, ¿será que me está tocando llegar al momento donde yo necesito dejar de actuar tanto? ¿Cuántas personas dando una apariencia de que todo está bien, pero se están desmoronando? Es otro tipo de levadura. Y lo feo que se siente tú aparentar lo que tú no eres. Lo doloroso que tú sientes, tú decir algo que tú no eres. ¿Cuántas veces yo entré a la iglesia con una sonrisota de lo más chévere y cuando la pastora me llevaba a la casa, ¿qué tú tienes? Nada. A mí no me diga que tú tienes nada. ¿Qué tú tienes? Nada. O sea, eso es apariencia y al final tenía que decirle por qué ella se la llevaba. Y eso es muy desgastante. Claro. Es lo que ella dice, o sea, cómo lloraba. En el proceso de reconocer, estoy mal. Entonces, hoy hablamos de la levadura. Hay diferentes tipos de levadura. Jesús le hablaba, cuídate de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero también está ese tipo de levadura, la que nace de la maldad. Cuídate de la levadura del chisme. Cuídate de la levadura del egoísmo. Cuídate de la levadura de la vanidad. Cuídate de la pasada. del pasado. Cuídate de la levadura de la ambición egocéntrica, del creer que Dios quiere hacer algo grande. Mira, lo más grande que Dios quiere hacer con nosotros es que podamos ser obedientes. O sea, haz una lista de las cosas que en tu vida puedan estarte llevando a peligro. ¿Por qué? Porque te están llevando a actuar. Ese es el tema. O sea, te están llevando a aparentar lo que tú no tienes que aparentar. O sea, el que no pueda lidiar con la realidad con la que Dios está en este momento tratando en tu vida, el que no pueda ver tu obra de transformación, va a tener que relajarse, por lo menos. Repítale eso, que hay mucha gente de iglesia que ven esto. Repítalo, esto para mí. Repítalo. Es la realidad, o sea, Haya histeria, dale paciencia. hay gente, señores, que hay gente que, mira, esta semana yo tuve, y le dije a Onifer que voy a traer a la hija mía a Operación Jeremías, la voy a traer, ella hablaba de lo neurodivergente, la voy a invitar a aquella y la voy a invitar a ella. La voy a poner a las 2 aquí. Yo también. Miren, señores, ese programa va a ser una explosión. Ella me decía, cosa simple que ella decía, ¿ustedes en verdad se creen lo que ustedes dicen? Y yo le decía, porque a mí oírla a ella me relaja un paquetón, porque es que esa niña tiene una serie de pensamientos que tú dices, es verdad que son explosivos para poner a prueba el tipo de fe que uno tiene. Ella dice, tú llegas a la iglesia y di que está adorando a Dios, pero abre los ojos y te das cuenta que yo tengo una gorra y me pregunta, ¿por qué tú viniste con gorra? Exacto. O sea, no es adorando a Dios mirando gorra que tú estás. O sea, cosas como esas hacen que nosotros tengamos que redefinir a qué Dios nos mandó a hacer iglesia. ¿Qué es ser iglesia? ¿Es tener un grupo de gente sentado, A veces. levantando mano, colectando diezmos ofrendas? No.
o es teniendo gente que se parezca poco a poco al que andaba con pecadores y publicanos? El proceso de aprender a andar con pecadores y publicanos nos puede tomar un tiempo, pero yo creo que sabemos para dónde vamos. Yo creo que ya Dios nos está haciendo saber, y a muchas gentes alrededor de todo el mundo, Dios les está enseñando el verdadero valor detrás de la apariencia. Y hay mucha gente que de adentro empezó a romper la apariencia que con mucho sacrificio construyó porque las personas le hacían sentirse insegura. Y han empezado a oír por espacios la palabra de verdad. ¿Y sabe lo que están haciendo? Desde adentro se están rompiendo. Yo conozco gente que ha cogido martillo en su vida y ha empezado, mira, aunque les está costando, Sí, claro. a dejar que los rompan las veces que sean necesarios con tal de que la verdad de Cristo en ellos se vea. Así que cuídese de la levadura y fariseo. ¿Ustedes con qué terminarían? Sean ustedes. Ay, no, muchachos. Sean No, ella habla ustedes. de la apariencia. Aclara. No, Acláralo. doña. Sean ustedes. Yo hablo de la apariencia, sean ustedes. Eso significa que déjense ser transformados. Y le voy a decir algo. Que la No, palabra de Dios cobre sentido. ajá, no necesariamente el dejarte, el exponerte a la apariencia te va a librar del dolor. A veces el tú ser tú, el a veces ser mal hablado, que me pasa mucho en Eclesia. Oye, Eclesia tiene un grupo de gente, mira, que no piensa. Son súper así, súper así. Se podía lidiar. Pero es, o sea, mirar esos colores, mirar esas formas, yo he descubierto cómo la gracia de Dios ha expandido mi forma de pensar. O sea, cómo cuando alguien reacciona, Dios me ha permitido decir, ¿qué le pasa? ¿Qué se siente? ¿Qué tiene? O sea, ya no hay un mirar directo a lo que la persona hizo, sino es qué puede estarle provocando. Ya no hay un dedo en la llaga de muchacho, habla bien, sino, Señor, quizás necesito oración en esta parte. O sea, y eso me va enseñando la gran fortaleza que Dios nos va dando. Y Pero- ya yo no solo lo veo en mí, yo lo veo también en muchos de Pero ustedes. usted poder entender eso fue un proceso, ¿verdad? Claro. Porque ahora yo puedo entender, ok, me habló mal y tuvo un mal día. Vamos a orar. Me justificaste anoche, ¿te acuerdas? Cuando me dijiste, ¿qué fue lo que me dijiste? El amor. Ella me manda una canción. Ella me manda una canción a las 12 de la noche. Sí, le digo, ella es nocturna. Yo Porque ella es quiero, nocturna. yo Doña, quiero mira, terminar. Pero tú tienes que testificar el bien que brotó de ti. es entre nosotras. Yo quiero terminar con mi trabajo. Yo veo mucho las redes, como dije ahorita. Y de verdad, desde el fondo de mi corazón, me gustaría decirles que se cuiden de la levadura que hay en las redes. Mm. Hay una ola de ministros predicando en TikTok Mm. para ganar dinero. Cuídense de lo que escuchan. Fariseos. Cuídense de la levadura. Cuídense de a qué le dicen amén porque están sellando algo en su vida. Cuídense de quién les pone las manos. Cuídense de dedicarle su tiempo a escuchar una Cosas persona que vanas. se autoproclama profeta en una red social que se pasa todo el día transmitiendo en qué momento habla con el Padre. ¿En qué momento ese predicador recibe esa profecía? Cuídense de la levadura de las redes sociales que llaman tanto la atención y que se escucha muy bonito, pero que en realidad están llenos de podredumbre. Hay mucha maldad, hay muchos lobos vestidos de oveja y hay mucha comezón de oír. Pídale al Padre que cuide sus oídos y que abra sus oídos a su voz para que tengan el discernimiento de qué escuchar y qué no. No todo porque sea cristiano se escucha. Eso es. Y antes de finalizar, creo que el Espíritu Santo quiere que yo les diga, cuídense del engaño. Oren para que Dios les permita ver. El engaño es una... Ustedes no tienen idea del alcance que puede tener, del dominio que puede Una tener. mental.
lo que puede ocasionar alguien engañado por el error, por su propia creencia, por sus ideas, por sus verdades, que para ellos son verdades, pero que para Dios son mentiras. Así que cerramos orando, pidiéndole a Abba Padre, Abba, en esta noche, tu Hijo nos recomendó en oración que pudiéramos conocerte. Pablo oraba que se revelara el conocimiento de quién eres tú a nuestras vidas y que toda tu voluntad fuera conocida. Hoy hemos estado hablando de algo muy peligroso y que todos nosotros de una u otra manera lo tenemos en casa. Todos tenemos levadura en casa porque se utiliza tanto para bien como para mal. Por ende, te pido que nos ayudes a tener la levadura que el reino de los cielos tiene. Ese que cuando se echa en un gran bol de harina, lo que produce es para vida y no para muerte. Aquellos que han estado expuestos al espíritu de engaño, que en esta noche sus ojos puedan ser abiertos. Aquellos que están expuestos a la contaminación del corazón, a la atadura de la mentira, a la incredulidad, a la apariencia de piedad. Aquellos que de día dicen palabras de santidad y en las noches se corrompen con la pornografía. Oramos por ellos. Oramos porque tu mano de misericordia y de verdad nos alcance, porque el pecado se corrige con misericordia y con verdad. Necesitamos tu verdad, como quizás jamás lo hemos entendido. Y cerrando te ruego que no nos permitas ser entregado a nosotros mismos. Líbranos de nosotros. No hay una levadura más grande y más peligrosa que nuestro propio yo, lleno de ambición, egoísmo y maldad. Te pido, Señor, que guardes a los tuyos y los libres del mal. Es en tu nombre que hoy hemos orado y confiamos en que la gracia del Padre, la comunión del Hijo y la guianza del Espíritu Santo estará con ellos y a través de ellos. Y nosotros decimos amén y nos despedimos por hoy. Amén. Dios guarde Amén. su vida.